Damos gracias a Dios que Él es bueno, porque nos permite una vez más a través de las redes poder compartir la palabra del Señor. Y queremos dar bienvenida a todos los que nos están viendo. Ya se dijo antes, pero una vez más reitero este deseo, este anhelo de que todos los que están viendo puedan recibir, viendo y escuchando, puedan recibir esta palabra para sus vidas. Vamos a hablar en esta mañana, mi tema se llama un encuentro espiritual y es una experiencia que tuvo Abraham con el Señor. Vamos a leer la escritura, se encuentra en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 y versículo 5. Dice así: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículos 17 y 18. Y sucedió que puesto el sol y oscurecido se veía como un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Estos versículos se encuentran en su contexto en el capítulo 15 y fue un encuentro espiritual, un encuentro del Hijo de Dios con su Señor. Vamos a orar a Dios y le vamos a pedir que Él hable en nuestras vidas. Padre amado, Padre del cielo, te damos gracias porque podemos acercarnos a tu presencia, Señor, porque podemos deleitarnos en tu presencia, Señor, porque tú abres la puerta, Padre, para que podamos acercarnos a ti, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que el tiempo y el mundo está viviendo, Señor. Padre, hay un pueblo que anhela tu palabra, hay un pueblo que está hambriento de ti, Señor. Y en esta mañana nos acercamos como pueblo tuyo. Oramos y pedimos que tu palabra penetre, que tu palabra produzca un cambio en nuestras vidas, que podamos experimentar ese encuentro espiritual, que podamos experimentar esa victoria espiritual en nosotros. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre amado. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gracias, muchachos. Dios los bendiga. Gracias. Gloria a Dios. Lo llevó fuera el Señor y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Esta promesa, si tú vas al versículo 1 de este capítulo 15, dice que el Señor habló a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y el Señor empieza a hablarle, empieza a decirle una serie de situaciones, una serie de cosas que van a venir a su vida. Y el Señor le habla por palabra diciendo que mirara a los cielos, que pudiera, si podía, contar las estrellas. Y le dijo: así será tu descendencia. Esta promesa de Dios viene o llega a la vida de Abraham cuando él tenía 75 años de edad. Siendo un hombre ya viejo, un hombre ya anciano, vamos a decir, no diremos viejo, pero diremos anciano, con una esposa también anciana y además estéril, ya pasada del tiempo de concebir. Y Dios le hace una promesa de heredar multitudes, de ser padre de muchas naciones. Dios desarrolló su relación con Abraham de muchas maneras. Siendo un hombre viejo, con una esposa estéril, él le hablaba a su hijo. A veces le hablaba, a veces se le aparecía por visiones
Y aquí en esta ocasión le comunicó su voluntad por medio de una visión. ¿Por qué razón? La razón es porque el Señor quería que el hombre que había de ser padre de su pueblo escogido fuese un hombre que le amara, fuese un hombre que confiara en él, que le obedeciera, que fuese un ejemplo para todas las generaciones futuras. Qué bueno que esa palabra de Dios confirma a nosotros cómo nosotros debemos de vivir la vida cristiana, siendo ejemplos para las generaciones futuras. Un fiel ejemplo. Génesis 18 y versículo 17 dice, el Señor habló y dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Yo sé que mandará a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, es decir, su promesa. Dios quería que su hijo fuese ese modelo. Y aunque Abraham no lo podía ver como Dios lo veía, aunque Abraham no veía cómo Dios podía cumplir su misericordiosa promesa, Abraham confió en el Señor de todas maneras. Él creyó a Dios de todas maneras. Por fe pudo ver más allá, por fe pudo experimentar más allá de lo que naturalmente podía experimentar. Abraham experimentó un encuentro espiritual y sobrenatural con Dios. Pudo ver más allá de lo que podía ver. Pudo ver hacia lo que Dios podía ver. Y en este encuentro espiritual que tiene Abraham con Dios, Abraham entendió varias cosas. Él entendió en primer lugar la necesidad de una claridad de visión. Él entendió la necesidad de una claridad de la visión. Dios estuvo constantemente recordándole a Abraham la promesa que le había hecho. Era necesario recordársela. Era necesario hacérsela traer a la memoria debido a la condición física de Abraham, así como la de Sara. Y a los ojos humanos era imposible que Abraham pudiera ser padre. Su condición física por su edad ya era un obstáculo, pero mucho más era un obstáculo a la esterilidad de Sara. A veces nosotros, los seres humanos, a nosotros los creyentes, en ocasiones, se nos oscurece la visión. Por naturaleza somos olvidadizos, muy especialmente cuando se trata de cosas espirituales. Y esto se debe, amados, a nuestra condición pecaminosa, la cual no quiere nada con las cosas del Espíritu. Nuestra condición, la tendencia natural de nuestra condición es ir a las cosas contrarias a la naturaleza de Dios. Dice el libro de Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. También en Romanos 7 y verso 18, el apóstol Pablo habla una vez más y dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Las cosas del Espíritu son contrarias a las cosas humanas, a las cosas naturales. Es por eso que Dios tiene que estar recordándonos constantemente las promesas que Él nos hace. También a la vez, Él nos va recordando y nos va ampliando la visión. Nos deja ver con más claridad lo que Él quiere hacer con y por medio de nosotros. Este es el caso de Abraham. Dice, Dios lo llevó fuera, recordándole la promesa que ya en el capítulo 12 había traído sobre él. Dice que Dios lo llevó fuera y le llevó y le mostró todas las estrellas del firmamento. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar.
y le dijo, así será tu descendencia, recordándole la promesa que ya en el capítulo 12 anteriormente ya la había dado. Y esta repetición de la promesa es la confirmación de que Dios está firme y determinado en hacer lo que había dicho que iba a hacer. En este punto de la conversación de Abraham con Dios, ya ha quedado convencido, ya ha quedado claro, ya tiene muy arraigado en su corazón de que Dios le va a dar un hijo, de que Dios le va a dar una promesa, la promesa de su hijo. Y aun cuando él es viejo y aun cuando él es mayor y Sara estéril, es por eso que en el versículo 6 declara, y creyó al Señor Abraham y le fue contado por justicia. Fue hecho justo porque creyó al Señor en esa promesa. Para poder decirle a Dios a Abraham lo que seguía, para poder decirle Dios a Abraham lo que venía después, era necesario que él creyera a Dios primero. Es necesario creerle a Dios primero antes de poder continuar y poder recibir todo lo que él quiere hacer. De lo contrario, no podía haber hecho lo que hizo, que fue actuar. Y lo que sigue en este capítulo 15 es el resultado de Abraham de haberle creído a Dios. Con ese encuentro espiritual, Abraham entiende de esa necesidad, de esa claridad de visión, pero también entiende la necesidad de levantar un altar, de ofrecerle a Dios un altar. Debemos de notar que cada vez que Dios hablaba con Abraham, con los patriarcas, había en el Antiguo Testamento, hay una serie de eventos donde patriarcas y hombres de Dios han levantado altares al Señor. Levantaban un altar en señal de rendición, en señal de fe, en señal de creerle a Dios por lo que Él iba a hacer. El altar es el lugar donde se preparaban los sacrificios, donde se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Podemos ver que Abraham era un hombre dedicado y consagrado a Dios, porque siempre estaba levantando sacrificios ante la presencia de Dios. Actualmente ya no se hacen ese tipo de altares, pero actualmente en el Nuevo Testamento, cuando edificamos un altar, cuando predicamos la palabra y llamamos a la gente al altar, lo que estamos haciendo es precisamente dedicar tiempo a Dios, de decirle al Señor, Señor, creo lo que me estás diciendo, me rindo a tu voluntad. Señor, quiero hablar contigo, quiero orar. Quiero dedicar tiempo para buscar más de ti en tu presencia, en completa consagración. Cuando yo dedico un altar, cuando yo levanto un altar en mi corazón, dejo de lado todo aquello que me molesta y disfrutar de la presencia del Dios Todopoderoso. Edificar un altar también implica que algo tiene que morir. Algo que humanamente traemos, algo que humanamente es de nosotros desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, pero que en el espíritu no sirve, no vale, no molesta. Tiene que morir las cosas de la carne. En el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero, un animal, un corderito muy selecto, el mejor del rebaño, sin mancha, sin tacha, sin defecto, y se ofrecía como ese sacrificio. La sangre del animal debía de ser derramada en ese altar. Pero hoy, cuando te presentas delante de Dios, debes de ofrecer tu corazón y todo tu ser. Debes de ofrecerte completamente a Él. Ya esos sacrificios del tiempo antiguo ya no están válidos para este día de hoy. En el altar debe de morir tu ego. En el altar debe de morir tu autosuficiencia, toda soberbia, toda prepotencia. Debes morir a tus anhelos, debes morir a tus sueños, debes de entregarle a Dios todo en ese altar. Romanos 12 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Debemos observar que el que inicia los pactos es Dios mismo. Es Dios el que inicia el pacto, es Dios el que llamó a Abraham, es Dios el que le dio la promesa, es Dios el que nos da a nosotros esas promesas, esa palabra. El hombre no inicia un pacto con Dios. Quien dice lo que se va a usar para hacer ese pacto es Dios mismo, el cual es un pacto de sacrificio. Simplemente tenemos que estar atentos en nuestro corazón y vamos a entender enseguida qué es lo que Dios nos está demandando para ofrecer en ese altar. No nadie te va a decir, no tenemos que leerlo en un libro, es nuestra intimidad con el Señor lo que vamos a tener como herramienta para poder discernir y para poder entender qué es lo que necesitas poner en ese altar, qué es lo que Dios te está pidiendo que ofrezcas en sacrificio. Nosotros no lo escogemos, lo que vamos a poner en ese altar. Es Dios el que dice lo que pondremos en ese altar. Dice que el Señor le habló a Abraham y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. El Señor le dijo los elementos del sacrificio que tenía que traer. Debemos actuar rápido y en forma precisa a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios dice que debemos de ofrecer para poder ver el resultado. Y no estoy hablando de cosas materiales, amados, porque este es un encuentro espiritual. Hablo de cosas del espíritu, hablo de cosas del alma que están dentro de nosotros. Y teniendo todo eso, lo que Dios requiere para hacer ese holocausto, Abraham procede a hacer el sacrificio. Ese sacrificio traía perdón de pecado, traía, hermano, paz, traía olor fragante, traía esa restitución de las cosas que quizás Abraham había hecho mal. Debemos de recordar también que todo pacto hecho con Dios es pacto eterno. Y es por eso que es que Dios quien lo inicia, quien dice lo que hacer y cuándo hacer. Pero Abraham tenía una parte activa en ese pacto. La parte activa era obedecer a Dios. Era necesario ese altar. Era necesario. En esa visión el Señor le muestra la necesidad de ofrecer ese altar. Pero hay una cosa que yo veo en esta escritura y es que hay impedimentos, hay estorbos, hay enemigos que quieren impedir hacer el sacrificio. Y ahí en Génesis capítulo 15 y versículos 10 en adelante, dice que cuando él tomó todo esto y lo partió por la mitad, lo puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Eso es una figura. Cuando estuve estudiando todo de partir los animales, y eso era una costumbre, era un pacto de compromiso que se hacía entre las personas, que si no se cumplía uno de los dos partes, si no cumplía ese pacto, sería tratado igual como esos animales. O sea, era una especie de símbolo de un pacto que se hacía para siempre. Y el Señor permite, o el Señor acepta este sacrificio, pero dice que el versículo 11, que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos de los animales, y Abraham los ahuyentaba. Ese sacrificio, el cual daría paso entre Dios y Abraham, no vendría sin haber impedimentos, no vendría sin haber estorbos. Cuando tú te dispones a hacer un altar, cuando tú te dispones a darle al Señor esa parte humana que quiere sacrificar para Él, no va a venir, hermano, sin que haya estorbos, sin que haya impedimentos. Van a querer venir aves de rapiña que quieran comerse ese sacrificio. Es lo que veo aquí en la historia. Todo lo que Dios quiere hacer con el hombre es precedido siempre por estorbos, por luchas, por batallas, para tratar de frustrar ese pacto,
para tratar de frustrar esa bendición, para que el hombre se enfríe, para que el hombre se aparte, para desanimarlo, para quitarle y robarle la fe. Pero una vez que Dios dice que el pacto ha sido hecho, ya nada invalida ese pacto. Y eso es así con los hombres, cuanto más con Dios. Cuanto más con Dios. Abraham estaba obedeciendo a Dios y estaba llevando a cabo ese sacrificio. De pronto se ve en medio de esa batalla y está batallando y está tratando de ponerle al Señor ese sacrificio y se ve envuelto en una lucha con unas aves, dice la Escritura, aves de rapiña, dice la Reina Valera 60. He buscado en otras versiones a ver qué tipo de animales eran estos. Hay solamente una versión, no recuerdo cuál, que dice que eran buitres. Pero en todas las demás versiones, en casi todas, estuve mirando como 6 u 8 versiones, todas hablan y dicen que eran aves de rapiña. Y Abraham se ve envuelto en esa lucha, se ve envuelto en esa batalla a causa de su sacrificio, a causa de la entrega que él hizo al Señor y a causa del pacto que Dios hizo con él. El ave de rapiña es un animal robusto. Si es un buitre, imagínate. Carnívoro. Se alimenta de carne muerta. Vive en bandadas, vive en grupos. Y estas aves vinieron a tratar de impedir el sacrificio que Abraham estaba tratando de hacer. A comerse el sacrificio que Abraham estaba presentando a Dios. Eran estorbos, eran impedimentos, era oposición a lo que Abraham estaba ofreciendo a Dios. Estaba tratando de impedir que el hombre de Dios tuviese esa relación, tuviese esa comunión con su Creador. Y la Biblia nos dice un poco más adelante y nos muestra que Abraham peleó con estas aves. Dice que él las ahuyentaba. Él trataba de ahuyentarlas para que no se comieran el sacrificio, el altar. Y dice que luchó con estas aves hasta que cayó el sol, hasta que se hizo de noche. Fue tal la batalla que dice que Abraham cayó rendido por el sueño. En ese momento una terrible oscuridad cayó sobre él, provocándole un gran temor. Ahí está en la Escritura, lo puedes ver. Miedo. Esas batallas producen temor, producen angustia, producen miedo, producen oscuridad. La batalla que estamos viviendo hoy día puede producir ese tipo de sentimientos. Queremos servirle al Señor, queremos hacer ese pacto, ese altar, queremos cumplir con los pactos, pero hay aves de rapiña, hay obstáculos, hay oposición, hay situaciones que nos producen miedo, nos producen angustia, nos paralizan, no sabemos qué hacer. Esa lucha sostenida fue dura, fue larga, pero dice la Escritura que Abraham obtuvo la victoria sobre ellas, logrando consumar ese sacrificio, espantando a esas aves hasta la noche, pero al final las espantó. Y podemos identificar esas aves como espíritus inmundos, espíritus malignos que operan en los aires, tratando de arrebatar nuestra esperanza, tratando de arrebatar nuestra fe, tratando de quitar la gran recompensa que tiene o que viene para la iglesia después de este tiempo de pandemia. Hay una recompensa, hay una bendición, hay un avivamiento que viene para la iglesia en este tiempo. Es un tiempo difícil, es un tiempo duro, pero es un tiempo que después vas a ver el fruto a los que permanecen, a los que han sido fieles, a los que han luchado contra las aves de rapiña, a los que han querido ir adelante en su pacto con el Señor. Es un tiempo de bendición para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Una lucha. Y esta victoria fue seguida de nuevo con un encuentro con el Señor. Dios le reveló a Abraham
lo que acontecería sobre su pueblo. Versículo 13. Ten por cierto, le dijo, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ya el Señor le estaba adelantando lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir con sus hijos. Más adelante, cómo el enemigo los llevaría a Egipto esclavos por 400 años. Ya el Señor le estaba diciendo, sí, tenlo en cuenta, la promesa está ahí, pero tienes que tener en cuenta que eso pasará, que eso ocurrirá. Y le dejó ver la victoria además. No solamente le hizo ver lo que iba a ocurrir, 400 años, pero que al final le dejó ver la victoria que su pueblo tendría y que él moriría en paz. Versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán, la nación que los esclavizará, yo la juzgaré, dice el Señor, y después de esto saldrán con gran riqueza. El Señor, siempre que va a venir una situación de prueba, siempre que va a venir una situación de lucha, siempre va a tener la respuesta para nuestras vidas. Pero tenemos que luchar por ese altar, por esa comunión, por esa comunicación con el Señor, para que esa comunicación, ese altar pueda hacerse efectivo en nuestra vida. En el transcurso de los textos de la Biblia, podemos ver también que nosotros hemos experimentado este tipo de luchas. ¿Quién no ha tenido este tipo de luchas? ¿Cuántas batallas estamos teniendo? ¿Cuántas veces han querido venir aves a comerse nuestro sacrificio? Aquello que el día se levanta y se levanta en victoria, pero a medida que pasa el día vienen aves y quieren comerse lo que estás ofreciéndole al Señor. Y esto me enseña que antes que Dios pueda revelar cosas grandes, se tienen que librar grandes batallas con el enemigo. Hemos sido llamados a luchar, no hemos sido llamados a estar cómodos en este tiempo. La iglesia es el estandarte para esta humanidad. Esta humanidad, hay lugares, hay ocasiones, hay autoridades, hay países que no tienen respuesta para todo lo que está ocurriendo, pero la iglesia tiene el mensaje de la respuesta de Dios para este mundo. ¿Cuántos pueden decirme un amén en esta mañana? Y eso es lo que nos enseña esta escritura. Todo el que perseverare, todo el que persevere y consigue no solamente la victoria sobre el enemigo, sino también que consigue grandes promesas de parte de Dios. Así que estamos en esa batalla, estamos en esa lucha. Estamos en esa lucha, amados. Y eso me enseña a mí que si estoy en una lucha, pues es lo normal. Tengo que aceptarlo, tengo que entenderlo, tengo que verlo como esos impedimentos que quieren ponerse enfrente de mi relación con Dios, de mi encuentro diario con el Señor. Pero además de todo eso, este encuentro espiritual, Abraham entiende, voy a repasar un poco, la necesidad de la claridad de una visión. También entendió Abraham que hay necesidad de ofrecer ese sacrificio en el altar. Número 3, Abraham entendió que hay impedimentos, que hay estorbos, que hay molestias, que hay enemigos que quieren impedir ese sacrificio. Y para terminar, Abraham entendió que debía perseverar en fe hasta poder ver la promesa de Dios. La fe no es algo que yo pueda entender. La fe no es, la fe es un camino bien, no sé cómo llamarlo. Es un camino bien oculto. No quiero decir una palabra que no sea correcta. La fe a veces es un camino oculto, ¿no? Sabemos o creemos o decimos y pensamos que tenemos fe, pero en ocasiones vemos que esa fe se tropieza con situaciones donde nuestra fe ya no llega para más, donde nuestra fe ya ha llegado al límite. Y Abraham entendió que debía de perseverar. Él no entendía por qué esas situaciones. Esta historia de Abraham se repite de día en día con nosotros. El problema es que no nos hemos dado cuenta. El problema es que no hemos entendido que Dios es un Dios de pacto. Y Él hace un pacto. Él hizo un pacto con su iglesia.
Él hizo un pacto: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no tendrán poder sobre ella. Es un pacto. Pero debemos de mantenernos en la fe, de perseverar en la fe. Debemos darnos cuenta que Dios es un Dios de pacto, lo fue en el pasado y lo sigue siendo en el presente. Él quiere hacer pacto con el hombre. La pregunta debe ser, la pregunta que deberíamos hacer: ¿queremos nosotros los hombres hacer pacto con Él? ¿Queremos nosotros los hombres hacer pacto con Él? Van a venir dificultades. Van a venir aves que van a querer comer tu sacrificio, tu entrega, tu esfuerzo, tu trabajo, tu fe. Van a venir enemigos que van a tratar de derrumbarte, de quitarte de la carrera. ¿Querrás ser un hombre de pacto con el Señor? ¿Queremos nosotros hacer pacto? Como en el caso de Abraham, el pacto que Dios hace con nosotros lo inicia Él. Es Él el que lo inicia. También es el que dice, quien dice cuándo se va a hacer dicho pacto, cómo se va a hacer dicho pacto. Podemos pensar que salió de nosotros, que fuimos nosotros los iniciadores. A veces nos gusta ponernos esa medalla, ese triunfo sobre nosotros, y pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Y podemos pensar eso, pero no es así. Las palabras pueden salir de nosotros, pero eso no es un pacto. Solo el pacto que se origina en Dios es un pacto aprobado por Él. Como todo pacto iniciado por Dios y que nosotros hacemos con Él, también envuelve un sacrificio. Envuelve un sacrificio. En el transcurso de la vida del hombre, Dios hace varios pactos con Él. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios hace pacto con nosotros. El sacrificio vivo del cual está hablando Pablo es también conocido como la santificación progresiva. Es decir, todo sacrificio, todo altar es para santificarnos, es para cambiar. No puede haber avance en la vida de la iglesia si no hay cambios. La santificación progresiva es aquella santificación que viene al consagrarnos a Dios, dejando las cosas que a Él no le agradan. Sabemos lo que es, pero a veces no lo queremos dejar. Muchas de ellas podrían ser cosas inofensivas, muchas de ellas pueden ser cosas inocentes, pero que por causa de la santidad de Dios y el pacto que Él quiere hacer con nosotros, es necesario echarlas a un lado. Pueden ser cosas sencillas, simples, inocentes, pero son cosas que no nos convienen, porque nos distraen del propósito de Dios. Y aquí es donde vienen las aves de rapiña. Aquí es donde vienen las aves de rapiña, los buitres, a tratar de impedir que ese sacrificio vivo sea consumado en la presencia de Dios y suba a lo alto de su trono como olor grato. Son estas aves de rapiña las que tenemos que espantar de nuestra vida, así como Abraham espantó a esas aves. Trató de espantarlas, de quitarlas. Y son esas cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas para que Dios pueda hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Para que Él haga con nosotros su voluntad. Hay 3 áreas, y ahí terminando. Hay 3 áreas donde estas aves tratan de volar y tomar lo que nos pertenece, o tomar lo que no le pertenece a ellas. Puedes mirarlo de los 2 puntos de vista. Lo primero que hacen estas aves de rapiña es atacar nuestro pensamiento. Atacan nuestra mente con dudas. Atacan nuestra mente provocando inseguridad para que entremos en un espíritu de pánico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Dónde va a estar mi futuro?
Ataca nuestro pensamiento. El desánimo y el desaliento es evidente en una época como la que estamos viviendo. Y es en esta realidad que se pierde de vista las promesas de Dios. Es en esta realidad donde empezamos a pensar de tratar de salir de la situación en lugar de esperar en sus promesas. Y en lugar de esperar en el valor de nuestra consagración. Otra área donde vuelan las aves de rapiña es que tratan de invadir nuestras casas, nuestros hogares. Tratan de meterse dentro de nuestra casa, bien disimuladas que son, de manera bien suave, pero bien disimulada, introduciendo aparentemente buenas cosas que más bien son aves, más bien que tú verlas como aves de rapiña, las ves como colibrís, como pajaritos dulces y bonitos. Pero son aves de rapiña que tratan de robarte la economía, que tratan de robarte la paz, aún en nuestras personas más queridas, nuestros seres más queridos, lo que más amamos, nuestra esposa, nuestros hijos, lo que más ocupa nuestro corazón, que son ellos. Y esas aves de rapiña tratan de meterse de una manera disimulada. Y aquí se pierde la visión de Dios. Y aquí no podemos ver el poder que tenemos para echar fuera todo aquello que no edifica. Y tercero, esas aves de rapiña también atacan en el afán desmedido por las cosas materiales. Un afán por las cosas materiales que conducen a la esclavitud. Y como ave de rapiña que es, se roba la salud, se roba el descanso, se roba la adoración a Dios y nos desenfoca de la bendición que nos aguarda en el tiempo perfecto de Dios. Porque viene bendición en el tiempo de Dios. Viene la bendición en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estas aves de rapiña solamente vienen a comerse el sacrificio, el esfuerzo, lo que presentamos a Dios con el único propósito de robarnos esa bendición. Con el único propósito de destruirnos. Primero nos roba la bendición y luego nos destruye. Como Abraham debemos de combatir con esto hasta que no podamos más. Dice la Escritura que él luchó con esas aves hasta hacerse oscuro. Y cuando se hizo oscuro tuvo temor. No pudo más y se quedó dormido. Él permaneció espantando lo malo y creyendo en la promesa de Dios. Estaba luchando, estaba creyéndole al Señor. Hasta la noche. Cuando lleguemos a ese punto de batalla, de lucha, es posible que nos quedemos dormidos. No te espantes. A veces puedes descansar. Físicamente, quiero decir. Porque es entonces cuando Dios tomará a su cargo ese sacrificio. Cuando Dios intervendrá en nuestras vidas y tomará ese sacrificio. Dice que cuando el sol se puso, versículo 17, y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, símbolos de la presencia de Dios. En aquel día, dice, el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. El Señor tomó el lugar, tomó esa autoridad sobre esa situación, porque hasta entonces no tenía el hijo real de la promesa. No estaba físicamente la promesa delante de él. Pero dice la Escritura un poco antes que creyó al Señor y el Señor le reconoció como justo. El Señor le reconoció como justo. En este encuentro espiritual, Abraham aprendió muchas cosas.
entendió muchas cosas cuando nosotros hemos demostrado cuánto queremos la comunión íntima con Dios, cuánto deseamos la presencia de Dios hasta quedar agotados. Es cuando Dios desatará la verdadera bendición sobre nosotros. Cuando entendemos que a veces nuestra carne física no aguanta, no soporta las presiones que en ocasiones vienen. Entonces y solo entonces es que veremos en nuestras vidas lo que Abraham vio desde el monte. ¿Qué vio Abraham? Vio un horno humeante y vio una antorcha encendida que vino a quemar aquel sacrificio, que vino a consumir aquel sacrificio. Dios pasará su antorcha, Dios pasará su fuego sobre nosotros, consumiendo todo el sacrificio cuando nosotros hayamos peleado con esas aves de rapiña, cuando nosotros hayamos tratado de espantar esas aves, cuando las hayamos vencido. Fue en esa victoria que Dios hizo el pacto con Abraham. Así lo dice la Escritura. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, ese es el tiempo que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pastor, ¿cuándo debo de hacer eso? Todo el tiempo. Desde que te levantas, desde que abres los ojos hasta que quedas dormido. Todo el tiempo. Sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios. Muchos me dirán, podemos correr el riesgo de parecer extremistas o de parecer legalistas, pero yo te quiero decir en esta hora, yo no estoy hablando de sacrificios que los hombres puedan ver, no estoy hablando de sacrificios que tú puedas palpar o puedas tocar. Hablo de un sacrificio espiritual, hablo de un encuentro espiritual con tu Padre Celestial. Tienes que velar lo que ven tus ojos. Ese es el sacrificio. Tienes que velar lo que oyen tus oídos. Ese es el sacrificio. Velar lo que habla por nuestra boca. Ese es el sacrificio. Lo que tocan nuestras manos. ¿A dónde se dirigen nuestros pies? Lo que sube a nuestros corazones, los pensamientos, las intenciones ocultas del corazón. Sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Que nada de todo eso pueda estorbarlo. Que esas aves de rapiña puedan desaparecer de nuestras vidas. Que luchemos con ellas hasta caer la noche, hasta vencernos el sueño, porque solamente así veremos la gloria del Señor. Debemos estar en constante oración, constante oración. Hoy más que nunca entiendo, hoy más que nunca estoy entendiendo la importancia de la constante oración. En el tiempo de oración de la iglesia, yo me he comprometido personalmente a prepararla, a enviarla. Lo quiero hacer porque siento esa gran responsabilidad. Siento ¿cómo diría? Esa necesidad de ser el primero. Yo no puedo enviarte a ti una oración si yo no estoy orando primero. Por eso quiero sentir esa necesidad de hacerlo yo primero antes de poder enviarte. Constante oración, velando en todo tiempo. Esta es nuestra oración. Señor, ayúdanos a hacer ese sacrificio que te agrade. Ese sacrificio, Señor, que sea fragancia, un verdadero olor grato, un verdadero
encuentro con tu persona, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Padre amado. Señor, en este tiempo, en donde tanta confusión, donde tanta situación difícil podemos encontrar en nuestro caminar, en donde recordamos las promesas que nos has dado. Señor, también tú recordándonos constantemente, así como a tu siervo Abraham, pudiste recordarle la promesa del principio, que iba a ser padre de muchas naciones. Gracias, Señor, porque sabemos que eres un Dios fiel, un Dios de pactos, un Dios que no olvida sus promesas y que nos recuerda constantemente. Ayúdanos a ver esos sacrificios. Ayúdanos a ver la necesidad que tenemos de tener clara la visión, de tener clara la promesa que nos has dado. Ayúdanos, Padre, que en esa claridad de visión podamos ofrecerte ese sacrificio que es vivo y santo, agradable a ti, Señor. Oh, Señor, que los estorbos o impedimentos que puedan venir a nosotros, Señor, sepamos espantarlos de nuestra vida, sepamos quitarlos de nuestra vida, aún, Señor, hasta el agotamiento, hasta caer la noche, hasta que estemos vencidos de sueño, Señor, pero que van a perseverar en la fe y que vamos a poder ver tu gloria, tu promesa, ese fuego ardiente, esa antorcha ardiente, Señor, en nuestras vidas. Te alabamos, te exaltamos, te damos toda la gloria, Señor. En esta mañana, Padre, a través de la red, a través de la internet, Señor, bendecimos a cada persona que está escuchando este mensaje. Oramos, Padre, por cada hogar que está conectado, aún aquellos que no han podido, aún aquellos que todavía no lo van a hacer, pero que lo harán más tarde. Los bendecimos, Señor. Pedimos tu protección, pedimos tu presencia para ellos. Pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo en este tiempo traiga seguridad, traiga esperanza, traiga consuelo a los que sufren, Señor. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre toda carne en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe, a perseverar en la oración. Que la oración no sea solamente un anuncio que veo, el cual leo y ya me olvido el resto del día. Que la oración sea, Señor, algo que nos acerca a ti, algo que nos acerca a tu presencia. Sacrificios vivos, santos, agradables a ti, Señor. Te alabamos, te exaltamos en este tiempo. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir: aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy.
Aleluya. Gloria a Dios. ¡Wow! Un tiempo tremendo. Yo no sé tú, pero Dios ha tocado mi vida, ¿verdad? Y este es nuestro tiempo. Sabemos que estamos en una batalla, pero mantente conectado con el Señor. Amén. Quiero animarte solamente a que pases un buen día, una buena semana, pero siempre recordándote, ¿verdad? Que podamos ser parte de lo que está pasando en ese tiempo. Mantente orando, mantente buscando al Señor. Y queremos animarte como siempre a que puedas compartir este mensaje. Hay personas que necesitan del Señor y nosotros tenemos que ser esos instrumentos, compartir el mensaje, y el Señor es el que se encarga de impactar y salvar esas vidas. Amén. Así que damos gracias por este tiempo. Nos estamos conectando el día martes para nuestro tiempo de CEDOS, día miércoles grupos familiares y día viernes para nuestro tiempo de oración. Sin más, que Dios te bendiga y recuerda, mantente conectado. Bendiciones.